Ok. Que nuestro Dios diga, que el Señor nos guarde. Vamos a dar comienzo a este estudio con la gracia del Señor. Y antes de todo vamos a elevar una oración al Señor para que Él sea dirigiéndonos en este servicio, Él nos sea dando la gracia para poder aprender y de la misma forma pidiéndole la gracia para poder enseñar en la escuela dominical en las siguientes lecciones que vamos a tener. Amén. Así que oramos al Señor. Padre Celestial, agradecemos, bendito Padre, esta hermosa bendición que usted nos concede de estar delante de su presencia, por darnos, Señor, la honra de ser tus hijos, Padre bendito. Gracias, Señor, por este hermoso día, el cual usted nos ha concedido, porque para siempre es su misericordia y estas se renuevan, Señor eterno, todas sus mañanas. Padre Celestial, te rogamos, Señor eterno, que usted nos revista de su gracia y de su poder, nos revista, Señor, con gracia para poder aprender de tu palabra, de la misma forma, Señor eterno, para poder ponerla por obra y para poder enseñarla a Dios Padre Celestial. Rogamos que tu Santo Espíritu, Señor, sea dándonos la gracia y la sabiduría en todo momento, Padre Celestial, porque constantemente aprendemos. Rogamos por favor nos dé misericordias en el nombre de Jesús, nuestro bendito y eterno Salvador, se lo rogamos. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor nos bendiga. Bueno, la lección, la cual nos consta el día de hoy, la encontramos en Hebreos, la lección de nuestra escuela dominical, en Hebreos capítulo 5, versículo 7 al 10, ¿ok? Si tienen sus Biblias ahí a la mano, por favor. De la misma forma, si tienen también sus celulares para poder guiarse, les había mandado también un pequeño link, que ese es el link de la lección de la escuela dominical, ¿ok? Ok, el título de la lección de hoy es Cristo Jesús, el Hijo Obediente. Amén. Y voy a compartirles aquí pantalla, porque hicimos un pequeño... Aquí está, compartir. Ok. Ahí está. Dice Cristo Jesús, el Hijo Obediente. La lección, ¿cierto? Hebreos, capítulo 5, versículos 7 al 10. Para poder introducirnos a este tema, vamos a ver algunas pequeñas cositas. Primero, tenemos que entender que esta palabra, esta pequeña lección, habla acerca de la obediencia de Cristo hacia el Padre. ¿Ok? Y si vemos, vamos a ver una pequeña definición de obediencia, que es acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o lo que ordena la ley. Acción de acatar. Eso es algo importante porque a nosotros desde niños siempre se nos enseña la obediencia. Desde que somos pequeñitos, desde que somos bebés, nuestros padres nos dicen, no hagas esto, haz esto, no hagas esto, ¿cierto? Porque obviamente ellos saben la consecuencia de alguna acción que nosotros podemos realizar. Puede ser peligrosa, puede ser también beneficiosa para nosotros. Y de la misma forma, nuestro Padre Celestial, desde tiempos antiguos, siempre Él quiso que su pueblo, sus hijos, le obedecieran. Ok, esperen un momentito, con este se agranda. No, ahí sí. Sus hijos le obedecieran y que acataran los mandamientos que él daba a su pueblo. En primera instancia, cierto, para el pueblo de Israel, posteriormente también para la iglesia. Y nosotros vemos muchos casos de hombres y mujeres que obedecieron a su palabra y de la misma forma, hombres y mujeres que desobedecieron. Y en estos dos caminos, en la obediencia vimos la consecuencia, la recompensa que se daba. También para la desobediencia vimos lo que es la recompensa, ¿cierto? El castigo que se podría producir por la desobediencia a Dios. Y si vemos
Vamos a echar una pequeña repasadita, ¿cierto?, a lo que son los versículos anteriores, que estaba mostrando a Jesucristo como el sumo sacerdote. El título, ¿cierto?, de la lección anterior fue el gran sumo sacerdote. Y vamos a retomar dos versículos anteriores, que son el versículo 5 y 7, que dice así: tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Estoy leyendo Hebreos, capítulo 5, versículo 5 en adelante. Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Versículo 6, como también dice otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí vemos distintos aspectos de cómo Cristo ofició, ¿cierto? Valga la redundancia, el oficio de sumo sacerdote aquí en la tierra. Cumplió muchos oficios, como el de profeta, como el de sumo sacerdote también. Si nosotros vemos, los sacerdotes eran, ¿cierto?, de una tribu. Jesús también vino a ser de otra tribu. Pero ¿qué es lo importante de esto? Es que él ofició de una forma muy significativa para nuestras vidas, ya que los sumos sacerdotes, ellos entregaban ofrendas, hacían oraciones, hacían rituales, ¿cierto? Primero por su limpieza y después por la del pueblo. Pero aquí tenemos que entender que Cristo Jesús lo hizo por todos nosotros. ¿Ok? Y en su sacrificio, si lo vemos, ¿cierto?, la lección anterior, él se entregó primero como sumo sacerdote y también como sacrificio vivo. El versículo 7, con la ayuda del Señor, dice lo siguiente: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Esto es algo muy hermoso, porque dice, y Cristo, refiriéndose, ¿cierto?, a nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que esta carta va, y lo voy a repetir muchas ocasiones, esta carta va dirigida, ¿cierto?, a un grupo de judíos. Ellos entienden perfectamente esto, ¿ok? Cristo se está refiriendo al Mesías, en hebreo al Mashiach, en los días de su carne, quiere decir que cuando él estaba aquí en la tierra, cuando él, ¿cierto?, siendo de forma divina, él se humanizó, se hizo carne, dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente, ofreciendo ruegos y súplicas, aquí dice, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Hace referencia al momento, ¿cierto?, de su agonía en el Getsemaní. Aquí hay algunas referencias que nosotros tenemos, las cuales son importantes que ustedes puedan tener, que puedan escribir y que podamos tener en cuenta, ya que me gustaría, mis amados hermanos, que vayamos al libro de Lucas. Lucas capítulo 22, 39 al 46. Por favor, les pido que vayan para allá. Disculpen. Ahí sí. ¿Ya? Lucas 22, 39 al 46 dice lo siguiente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: saliendo fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar le dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto es un pequeño relato, ¿cierto?, que muestra cuando él estaba orando al Padre. Si nosotros vamos, mis amados hermanos, misma forma al libro de Marcos, ¿ya? Esto es complementario porque
Estos evangelios muestran distintos relatos, pero se complementan en sí. Marcos capítulo 14, versículo 32 en adelante. Mire qué bendición más grande. Dice lo siguiente, en el nombre del Señor Jesucristo. Marcos capítulo 14, 32 en adelante. Dice, y vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. En este pasaje nosotros nos podemos dar cuenta la tristeza que él tenía, ¿cierto? Era una angustia muy terrible, porque dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y si vemos, ¿cierto? La base bíblica dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Cuando él ora al Padre, ¿cierto? Él lo hace con una angustia tremenda, porque él sabe lo que él va a vivir. Él sabe lo que va a experimentar en su propia vida. Que Dios nos revista de su gracia, amados hermanos. Que el Señor nos llene de su poder. Entonces, dice aquí, clamor. Algo importante, ¿cierto?, que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente vamos a estar yendo de aquí allá, ¿ya? Así que no nos apartemos de estos versículos. Vamos al libro de Lucas nuevamente, Lucas 22, 44, en la misma escena del monte Getsemaní. Lucas 22, 44 dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Que el Señor nos ayude. Es decir, era tanto lo que él tenía, todo el dolor, tanto sufrimiento que había en su vida, orando al Padre, ¿cierto? Que su sudor era como grandes gotas de sangre. Eso es un fenómeno que ocurre, ¿cierto?, en el cuerpo de una persona cuando principalmente tiene momentos de mucha tensión. Principalmente esto le ocurre a los que son condenados a muerte. Se ha visto algunos estudios de este fenómeno que ocurre en el cuerpo de la persona, principalmente a los que son condenados a muerte. Entonces dice aquí, con lágrimas, súplicas y gran clamor, ¿cierto?, al que le podía librar de la muerte. Estoy leyendo la base bíblica. Y si vamos a Marcos, mira algo muy importante. Vamos a Marcos, capítulo 14, versículo 36. Dice lo siguiente. Porque dice al que le podía librar de la muerte. ¿Ya? Marcos 14, 36 dice, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Él sabía, él entendía que para Dios no hay nada imposible. Al que le podía librar de la muerte, Dios podía hacerlo. Dios, el Padre, tenía en su sabia potestad, podía hacerlo, no tenía ningún problema. Pero, amados hermanos, no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que Cristo Jesús padeciera por nuestros pecados, tuviera que pasar ese tremendo dolor por nuestras vidas para salvarnos. Y dice, fue oído a causa de su temor reverente. Vamos a Lucas, capítulo 22, 43. Lucas 22, 43. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 22, 43. En el 42 dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. 43 dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Es decir, si bien es cierto, no fue la voluntad de Dios, cierto, que Jesús no sufriera, pero sí él respondió su oración, le quitó la angustia, lo fortaleció, mandando un ángel. Qué bendición más grande, amados hermanos, mandando un ángel para fortalecer a nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquí tenemos que entender una cosa. Cuando dice en los días de su carne, Cristo se humanó siendo Dios mismo, se hizo hombre, y él vivió, amados hermanos, como todo ser humano, como todo
ser humano, amados hermanos. ¿Ok? Él se crió entre los niños, él estuvo entre los adultos también. Es decir, un ser humano común y corriente como todos nosotros. Vamos a la siguiente, versículo 8 y 9, con la ayuda del Señor de la base bíblica. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Que el Señor nos revista de su gracia, amados hermanos. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cristo, ¿cierto?, es el unigénito del Padre, es decir, Dios mismo. Tenía una conexión muy especial con Dios, porque obviamente son uno solo, como es parte, ¿cierto?, de nuestra doctrina de la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un Dios, ¿cierto?, en tres personas. Pero dice aquí, este escrito, Jesús adquirió conocimiento y experiencia en su vida como ser humano. Como le dije anteriormente, Él se crió como todos nosotros. Vamos a Lucas. Vamos a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 40 y 52. Y ahí son versículos claves que nos dan a entender, ¿cierto?, cómo Cristo Jesús se fue criando como todo ser humano normal. Lucas capítulo 2, versículo 40. Dice así. Versículo 39 quisiera leerlo. Dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea y a su ciudad de Nazaret. Y el niño, haciendo referencia a Jesús, y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y qué hermoso. Primero crecía, un proceso que todos nosotros vivimos. Se fortalecía, obviamente, y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. Nosotros podemos ver más adelante, ¿cierto? Cuando él hablaba, ¿cierto?, con los doctores de la ley, ellos se maravillaban con todas las preguntas que él le hacía, con esa sabiduría que él tenía. Imagínense, los doctores de la ley, ellos se sabían la ley al revés y al derecho. Pero Cristo Jesús, ¿cierto?, como fue adquiriendo sabiduría, y obviamente en conexión con el Padre, él tenía una sabiduría superior a la sabiduría de nosotros. Pero obviamente, como él vivió ese proceso de ser humano, ¿cierto?, lo fue adquiriendo como todo ser humano. Obviamente, toda la plenitud, ¿cierto?, de la divinidad estaba en su vida. Versículo 52 de Lucas capítulo 2 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y con los hombres. Así que Jesús a nosotros siempre nos va a entender, porque de la misma forma como Él es Dios, Él también es hombre, y Él estuvo en la tierra con todos los seres humanos. Dice, a medida que crecía, se veía envuelto en tentaciones, pero al obedecer a su Padre en cada tentación, fue aprendiendo la obediencia. Si nosotros vemos, Cristo Jesús fue tentado también, como todos nosotros podemos ser tentados. Vamos a Lucas, capítulo 4, 1 y 2. 1 al 12, perdón. Libro de Lucas, capítulo 4, 1 al 12. Nosotros vemos, ¿cierto?, el episodio de la tentación, y esto fue algo increíble porque dice, Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Como todo ser humano, nuevamente lo repito. Y dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y aquí vemos, ¿cierto?, un pequeño
una pequeña discusión, un pequeño debate, una lucha titánica que se produce entre Cristo Jesús, ¿cierto? Y el diablo, Satanás. Y si vemos, Jesús aquí fue tentado. Y él fue primero llevado por el Espíritu, no lo hizo por su propia cuenta. Y qué hermoso esto, porque también él es obediente. Fue llevado por el Espíritu Santo, ¿cierto?, al desierto y no comió. Él tenía toda la potestad de hacerlo. Tenía todo el poder para poder convertir piedras en pan, mas no lo hizo. No lo hizo porque por obediencia al Padre. Y no se dio a la tentación. Y esto es importante, porque él fácilmente pudo haber cedido, pudo haberlos convertido, ¿cierto?, las piedras en pan y nada hubiera pasado, ¿cierto? Se lo hubiera comido y el hambre se lo hubiera quitado, pero él no se dio a la tentación. Y esto es hermoso, porque él fue tentado en todos los aspectos que cada ser humano puede ser tentado, pero él jamás pecó, él jamás cayó en tentación. Bueno, este pasaje lo conocemos, se los dejo ahí para que lo puedan seguir leyendo. También vemos una referencia en Juan capítulo 6, versículo 38. Juan 6, 38. Juan 6, 38 dice lo siguiente. Juan 6, 38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esto es algo hermoso, porque he descendido del cielo. Jesús viene, ¿cierto?, de allá arriba, de la eternidad, de la gloria majestuosa del Padre, donde está Él, ¿cierto?, donde está la gloria de Dios. Y Él vino a esta tierra, descendiendo, haciéndose hombre. Y dice aquí, no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Qué hermoso. Porque aquí fácilmente, ¿cierto?, Jesús, siendo Dios mismo, pudo haber hecho lo que a Él se le placía, pero no, Él se hizo obediente a su Padre, estando en la forma, ¿cierto?, de... Disculpen, amados hermanos, tuvimos un inconveniente con el internet que se nos fue la señal. Bueno, es por la lluvia, supongo, que debe estar pasando estas cosas. No sé. Ya. Ahí sí. ¿Se ven bien? ¿Se ve bien? Sí. Súper, súper, súper. Ok. Démosle entonces. Ahí sí. Perdón. Me salté algunos. Ahí sí. Ya, íbamos en Juan, ¿cierto? 5:19. Él estaba sujeto al Padre. Y ese que era divino, él se sujetó, ¿cierto?, en obediencia al Padre. Y si vemos el versículo 9 de la base bíblica de la lección del día de hoy,
nos damos cuenta en lo siguiente y dice, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Y esto es importante. Dice, y habiendo sido perfeccionado, me disculparán mis estimados. Voy y vuelvo. Discúlpenme. Ok. Y habiendo sido perfeccionado, dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y aquí tenemos unas referencias en Romanos. Romanos. Vamos allá. Romanos capítulo 5, versículo 10 y 19. ¿Ok? Romanos capítulo 5, versículo 10 y 19. Vamos a leer primero el versículo 10. Porque dice aquí, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, ¿cierto? Seremos salvos por su vida. ¿Y qué bendición más grande? Porque si vemos, ¿cierto? Jesús fue obediente en todo, hasta la muerte, pese al dolor, pese al sufrimiento, pero era necesario la obediencia de Dios. Aquí vamos a llegar, ¿cierto? Era necesaria la obediencia de Cristo Jesús, ¿cierto? Hacia el Padre, para que nosotros pudiéramos tener la salvación de nuestras almas. El versículo 19 es clave, porque dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Si vemos, ¿cierto? En el pasaje de paso, la desobediencia trajo la maldición a la humanidad, trajo la maldición, ¿cierto?, a todo el mundo. Si vemos, ¿cierto?, entró el pecado, entró la muerte, y no solamente física, sino que también espiritual. De la misma forma, separó la comunión, ¿cierto?, que había entre Dios y el hombre. Por eso dice aquí, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Nosotros nacemos ya con una naturaleza pecaminosa, producto, ¿cierto?, de el pecado de Adán y Eva. Pero dice aquí, así también, por la obediencia de uno, ese uno hace referencia a Jesucristo nuestro Salvador. Dice, los muchos serán constituidos justos. Y qué hermoso es esto. Porque hubo un primer Adán, ¿cierto? Adán y Eva, pero también hubo otro Adán que obedeció a Dios en todo. Y gracias a su muerte, gracias a su obediencia, nosotros somos constituidos justos. Al momento de creer en Cristo Jesús, al momento de aceptarle a Él como nuestro Salvador, somos constituidos justos. Como lo dice la palabra del Señor, ¿cierto? Cuando Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, es decir, fue hallado justo delante de Dios. De la misma forma nosotros somos hallados justos delante del Señor y quitados, ¿cierto?, nuestra culpa, quitados, ¿cierto?, del oprobio del pecado, y venimos a ser parte de la familia de Dios. Qué hermoso, amados hermanos, qué hermoso ejemplo el cual nuestro Señor Jesucristo nos da para nosotros. Primero, porque Él siendo divino, Él podía haber estado, ¿cierto?, allá en la eternidad. No tenía por qué, no tenía por qué venir a esta tierra a sufrir, pero más por el amor de Dios hacia las criaturas, ¿cierto?, que somos nosotros, que estábamos corrompidas, que estábamos muertas en delitos y en pecado. Vino a dar su vida por nosotros, a hacerse obediente. Siendo divino, se hizo hombre. Y aquí tuvo que aprender algo importante, porque Jesús, obviamente, Él es obediente. En su naturaleza divina, Él está apegado al Padre. Más aquí hay que entender que su otra naturaleza, que era la naturaleza humana, esto es importante, ojo, pongamos atención, porque Él era divino, Dios, pero también humano.
Y él tuvo que aprender a obedecer a Dios también en la carne, porque él sufría lo mismo que nosotros. Y como siempre lo decimos, él nos entiende a nosotros cuando fallamos, cuando cometemos errores, porque él sintió lo mismo que nosotros. Él fue tentado en todo, pero él no cedió a la tentación. Él vivió todas las experiencias de un ser humano, vivió entre nosotros, y como dice cierto el apóstol Juan, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Qué hermoso es esto, porque Cristo Jesús es el máximo exponente de obediencia. Hubieron muchos hombres en la Biblia que obedecieron a Dios, pero también fueron tentados, también cayeron en sus errores. Mas Cristo Jesús es el único ejemplo que a nosotros, ¿cierto?, nos conviene. En este sentido, obviamente, todos los ejemplos en la Biblia son importantes, sí, pero Cristo Jesús es el máximo ejemplo en la palabra del Señor. Porque nuevamente, Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él es el ser humano perfecto. Por eso, en la palabra del Señor dice que tenemos que mirar a Jesucristo, el blanco perfecto, mirarlo a Él por sobre todas las cosas, porque todos los seres humanos vamos a fallar, vamos a desobedecer, pero Él es el claro ejemplo, nuevamente, de la obediencia máxima al Padre. Esto nos deja a nosotros, ¿cierto?, una hermosa enseñanza. El versículo 10 de la base bíblica de Hebreos, capítulo 5, versículo 10, y ya vamos terminando con la gracia y con la ayuda del Señor, dice lo siguiente: y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Nuevamente muestra la parte del sacerdocio. Nuevamente la vamos a repasar un poquitito, ¿ok? Los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios, ofrecer rituales. Ellos eran, ¿cierto?, los mediadores entre el pueblo de Israel y Dios, ¿ok? En los distintos rituales, ya sea, por ejemplo, en la fiesta de la expiación, también presentando ofrendas por sus pecados, por los pecados de los mismos sacerdotes, de la misma forma, presentando sacrificios y ofrendas, ¿cierto?, por alguna necesidad que hubiera en el pueblo, ya sea por sanidad, ya sea por limpieza, por pureza individual de cada persona, ¿cierto? Ellos tenían que ofrecerlo ante Dios. Y los sacerdotes, perdón, tenían que ser obedientes en todo. Y ellos, si vemos el libro de Levítico, libro de Éxodo también, ellos tenían que cumplir diversas normas y leyes que para nosotros pueden ser demasiado estrictas, pero era porque Dios así lo demandaba. Obediencia, obediencia, acatar, ¿cierto?, lo que Dios eh, daba hacia sus hijos, en este caso, ¿cierto?, hacia los sumos sacerdotes, hacia el sumo sacerdote y sus hijos los sacerdotes. Entonces dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote, ya que los sacerdotes no eran declarados por su propia cuenta, sino que eran, ¿cierto?, proclamados por Dios. Dios los eligió de la tribu de Leví, ¿cierto?, a una persona específica. En este caso fue Aarón y toda su descendencia para ser parte del sacerdocio. Fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En los capítulos siguientes vamos a estar viendo, eh, se va a estar profundizando más en este tema. Se ha dado referencia, ¿cierto?, en el capítulo 5, versículo 6, y ahora nuevamente hace referencia, ¿cierto?, en el versículo 10 al orden de Melquisedec. Pero vamos a ver algunos aspectos generales para que nos vayamos, ¿cierto?, interiorizando en esto. Primero, ¿quién fue Melquisedec? ¿Ya? Vamos a Génesis capítulo 14, versículo 17 y 20. Al 20, perdón. Génesis 14, 17 al 20. Para que nos contextualicemos, esta es una pequeña historia en la cual Lot, ¿cierto?, que era familiar de Abraham, él fue secuestrado en una batalla que tuvieron unos reyes.
Posteriormente, cuando Abraham supo de este secuestro que hicieron a Lot, él va y rescata a Lot. Lo rescata y toman también, como ocurre en todas las batallas, toman parte del botín, ¿cierto?, de la gente que fue derrotada. Entonces leemos Génesis capítulo 14, versículos 17 y 20. Dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Perdón, yo me había equivocado de capítulo. Dice así. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma y a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y esto es importante, amados hermanos, porque aquí muestra el personaje, ¿cierto?, de Melquisedec. Una persona pero fantástica, que, digámoslo así, está llena de misterios. Porque dice, entonces Melquisedec, ojo, rey de Salem. Quiero que aquí lo tomen en cuenta, que lo puedan anotar, porque Salem es lo mismo que Jerusalén, ya que Jerusalén, antes de llamarse, ¿cierto?, Jerusalén, se llamaba Salem y tuvo quizá muchos otros nombres, ya que antes que los israelitas, ¿cierto?, tomaran posesión de la tierra prometida, muchas tierras tenían otros nombres, como suele ocurrir, ¿cierto?, en, en la historia, ¿ya? Salem es lo mismo que Jerusalén, para que nosotros entendamos. Dice, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Aquí Melquisedec cumple dos roles fundamentales, dos oficios. Primero, el de rey. Segundo, el de sacerdote. Y qué hermoso es esto. En la antigua historia, aquí quiero que también entendamos esto, hubieron muchos reyes, por ejemplo, en Mesopotamia generalmente, que cumplían estos roles fundamentales. Primero, ser rey, gobernar, ¿cierto? Todo, ver la parte de las leyes, ver la parte del pueblo, del imperio, pero también ellos se encargaban de los templos, de la parte religiosa, ¿ya? Pero dice aquí, y sacerdote del Dios Altísimo. Qué hermoso, amados hermanos, porque pese a que eran pueblos que tenían mucha idolatría, este rey servía al Dios Altísimo, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Obviamente él lo conocía y sabía quién era. Dice, sacó pan y vino. Y el versículo 19 dice lo siguiente, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Qué hermoso, qué hermosa palabra, amados hermanos. Porque si vemos, ¿cierto? Nuevamente en la base bíblica que es en Hebreos capítulo 5, versículo 10, dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Ok? Aquí vamos a hacer la comparación. Primero, primero Melquisedec era sacerdote y rey de Salem. Nuevamente, Jerusalén. ¿Ok? Pero dice aquí que Cristo Jesús fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Si vemos por la palabra del Señor, Cristo Jesús también cumple el oficio de sumo sacerdote. ¿Ya? Pero falta algo más, porque Melquisedec era sacerdote y rey. De la misma forma, Cristo Jesús es sumo sacerdote y rey. De la misma forma como lo es Melquisedec. Por eso dice aquí, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Según la forma, según lo que era Melquisedec, ¿cierto? Rey y sacerdote, también lo era Cristo Jesús. Lo es, perdón. Rey y sacerdote. Tuvo que pasar, ¿cierto? En su carne. Toda esta experiencia de obedecer a Dios. Estas experiencias, ¿cierto? De tentaciones para poder llegar a ser, ¿cierto? El gran ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo, este gran ejemplo de obediencia para nosotros. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros?
seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Como le dije anteriormente, amados hermanos, en los siguientes versículos, en los siguientes capítulos, se va a profundizar en lo que es el orden de Melquisedec, principalmente, ¿cierto? El capítulo 7, en algunas Biblias está dada, dice, el sacerdocio de Melquisedec, y ahí se va a estar profundizando más en este tema. Pero es algo hermoso. Le invito, ¿cierto?, a que estemos estudiando constantemente la palabra del Señor y siendo, ¿cierto?, diligentes, pidiéndole la gracia al Señor, pidiéndole la gracia al Espíritu Santo, para que Él pueda guiar, ¿cierto?, nuestros pensamientos, todo nuestro ser, a la obediencia al Señor. No lo hagamos por nuestra cuenta, no lo hagamos simplemente por vanagloriarnos. No estudiemos la palabra del Señor simplemente para creernos los que sabemos más. No, no. Porque yo le digo, cada vez que leemos la palabra del Señor, yo en lo personal me doy cuenta que necesito más de Dios y que necesito aprender más de Él. Recuerdo la experiencia que una vez contaba un pastor de un pastor que él falleció cerca de los 90 años y él estudió la Biblia desde que era niño. Y antes de fallecer, una de sus últimas palabras, él decía, él fue un gran predicador, un gran también escritor, y él dijo, yo solamente he rasguñado el cristal, nada más que eso, he rasguñado el cristal. El conocimiento que Dios da es enorme, enorme. Pero siempre debemos estudiar la palabra del Señor con humildad de corazón. Nada más que eso. Nada más. Y siempre pidiéndole la guía al Señor. Que el Señor nos revista de su gracia, que el Señor nos revista de su poder. Y como lo hizo Cristo Jesús, que nos haga obedientes, como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice la conclusión. La obediencia y sometimiento de Cristo Jesús a la voluntad de su Padre eterno nos deja una tremenda enseñanza y ejemplo a cada uno de nosotros, pues ya que Cristo, siendo igual a Dios, no tuvo esto como cosa a que aferrarse, sino que Él voluntariamente se despojó de su gloria y estando en nuestra misma condición, sufriendo los efectos de su medio y condición de hombre, Él se humilló aún más y se hizo obediente hasta la muerte, y enfatiza la Escritura, y muerte de cruz. Digamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Digamos el ejemplo de aquel que fue obediente. Amén. Que el Señor nos guarde y que el Señor nos bendiga. Ahí estamos. Esto, dejar de compartir. Ahí está. Ok, amados hermanos. Esta ha sido la lección, el estudio de la lección del día domingo. Ok, con la gracia del Señor, más adelante vamos a estar haciendo otros estudios de la lección del día domingo también, que son sumamente importantes para que podamos ver distintos aspectos. Y que, como le dije anteriormente, amados hermanos, es importante que estudiemos la palabra del Señor, porque hay distintas cositas, ¿cierto?, que pueden enseñarnos grandes cosas. Pequeños versos que nos pueden dejar una gran enseñanza. Amén. Que Dios nos guarde y que el Señor nos bendiga. Estaríamos dando término a este servicio de estudio bíblico y le quisiera pedir a nuestra hermana Claudia si ella nos puede dirigir en una oración. Amén. Inclinamos nuestro rostro. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor amado, en esta hora, Señor, ante tu presencia venimos, Señor, en el nombre de Jesús, agradecerte, Señor amado, tu amor, tu misericordia para con nosotros, Señor amado, agradecerte, Señor bendito, que nos permites la vida, la salud, Señor bendito, para aprender un día más de tu palabra. Gracias te damos, Señor amado, por esta enseñanza, Señor bendito, maravillosa que tú nos has dado en esta noche. Gracias, Señor, te damos por nuestro hermano, bendito Dios, que nos ha enseñado. Señor, te pedimos que tú cada día le revistas más de tu gracia, Señor amado, de tu sabiduría, Señor bendito, de tu Espíritu Santo, Padre Celestial, y que día a día, Señor amado, Él pueda seguir enseñándonos, Padre Celestial, así también
nuestro otro hermano que también nos enseña, así también nuestro amado pastor, Señor bendito. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Ayúdanos, Señor amada, que quede, Señor, grabada en la tabla de nuestro corazón, Señor bendito, y así también en nuestra mente, Señor. Danos gracia, sabiduría, Señor bendito, para que mañana, Señor, si es tu voluntad, Señor bendito, y estamos, Señor, con vida, para estar en la escuela dominical, Señor, a quien le toque hablar de esta clase, Señor bendito, lo haga de la mejor manera, Padre Celestial, de una forma entendible, Señor amado, para cada persona que nos va a escuchar, Señor amado, para cada persona que vaya, Señor, sediento de aprender de tu palabra, Señor amado. Ayúdanos, Señor bendito, a hacer bendición, Señor amado, en este estudio bíblico, Señor bendito. Ayúdanos, Señor bendito, también a poner por obra tu palabra. Ayúdanos, Señor, a cada día a ser más obedientes, Señor bendito, para ti, para agradar, Señor amado, ante tu presencia. Padre Celestial, te pedimos, Señor, que tú bendigas, Señor amado, cada hermano, cada hermana, Señor amado, que ha estado presente, Señor amado, y nos revistas de tu gracia, de tu presencia, Señor bendito, para que podamos, Señor amado, ser cada día un poco mejor ante tu presencia. Así también te pedimos, Señor, que tú en esta hora seas con tu amado siervo, Señor amado, tu amada sierva, donde ellos se encuentren, Señor amado, tú les cubras con la virtud de tu sangre, les protejas, Señor, les guardes, les bendigas, Padre Celestial. Te pedimos, Padre amado, que al despedir, Señor, este servicio, tú te quedes, Señor amado, en cada hogar, Señor amado, nos guardes, Señor, nos preserves para tu honra, tu gloria y tu alabanza. Todas estas misericordias te lo rogamos por los méritos de tu Hijo amado, nuestro bendito y eterno Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios les bendiga grandemente a todos, que tengan una buena noche, que descansen, y un gusto de verlos a todos. Bendiciones, mi hermano. Amén. Mañana. Igualmente, hermano, Nos Dios estamos le viendo guarde. mañana. Dios les Nos vemos bendiga. con la ayuda de Dios. Amén. Amén, amén.